Bueno, en el día de hoy vamos a ir al libro de Lucas, el capítulo 8, y vamos a estar leyendo los versículos del 5 al 15. Si quieren, se pueden poner de pie y vamos a leer la palabra de Dios todos juntos. Y dice la palabra del Señor. El sembrador salió a sembrar su semilla. Al sembrarla, una parte cayó junto al camino y fue pisoteada, y las aves del cielo se la comieron. Otra parte cayó sobre la roca, y tan pronto como creció, se secó, porque no tenía humedad. Otra parte cayó en medio de los espinos, y los espinos, al crecer con ella, la ahogaron. Y otra parte cayó en la tierra buena, y creció y produjo una cosecha a 100 por 1. Al hablar estas cosas, Jesús les exclamaba: El que tenga oídos para oír, que oiga. Sus discípulos le preguntaban qué quería decir esta parábola, y él les respondió: A ustedes les ha sido concedido conocer los misterios del reino de Dios, pero a los demás les hablo en parábolas para que viendo no vean y oyendo no entiendan. La parábola es esta: la semilla es la palabra de Dios. Aquellos a lo largo del camino son los que han oído, pero después son los que han oído. Me perdí. Aquellos sobre las rocas son los que, pero después el diablo les arrebata la palabra de sus corazones y para que no crean y se salven. Aquellos sobre la roca son los que cuando oyen reciben la palabra con gozo, pero no tienen raíz profunda. Creen por algún tiempo y en el momento de la tentación sucumben. La semilla que cayó entre los espinos son las que han oído y al continuar su camino son ahogados por las preocupaciones, las riquezas y los placeres de la vida, y su fruto no madura. Pero la semilla en la tierra buena son los que han oído la palabra con corazón recto y bueno y la retienen y dan fruto con su perseverancia. Oremos. Padre Santo, te damos gracias. Gracias por tu palabra, Señor. Te damos gracias, Señor, por esto que has traído a nuestras vidas en el día de hoy. Gracias por esta parábola, Señor. Gracias porque abres nuestros oídos en este día. Y si llegamos aquí, Señor, con un corazón no dispuesto para escuchar tu palabra, solamente por venir, por cumplir, por estar aquí, por tener ese checklist de ir al domingo a la iglesia, te pedimos, Señor, que hoy cambies nuestro corazón. Que en este día, Señor, puedas arar nuestro corazón, nuestras vidas, nuestras mentes. Que puedas hacer, Señor, que la semilla de tu palabra caiga en nuestras vidas, en nuestros corazones, en el día de hoy, y que pueda germinar y dar frutos, madurar, y que que podamos verlo nosotros y otros puedan verlo a través de nosotros. Que podamos reflejar tu vida, Señor. Te damos gracias por esto, Señor, y te pedimos esto en tu nombre poderoso. Amén. Bueno, en el día de hoy, como les dije, vamos a estar viendo esta parábola. Y algo muy interesante en lo que estuve estudiando, recordé y aprendí un poco más sobre C.S. Lewis. C.S. Lewis es reconocido no solo como un pensador y un defensor de la fe, sino que también era un narrador que supo tomar lo cotidiano y lo creativo para poder explicar lo eterno. Por ejemplo, algo muy conocido por muchos, son las crónicas de Narnia. Y las crónicas de Narnia, que fueron hechas en películas también, una trilogía, él escondió tras un mundo de fantasías, reinos y un león, una alegoría clara del Evangelio y de Cristo mismo. Y Luis entendía que habían verdades que si se presentan solo de una forma de argumentativa, solamente por una discusión y tratar de convencer a alguien, eso no necesariamente iba a penetrar en nuestros corazones. Nuestros corazones se iban a ver resistentes a ese conocimiento. Pero cuando esta verdad llegaba en manera de historia,
pudiera ser que esto entrara con mucha fuerza en nuestras vidas y nos cambiara a veces nuestra forma de pensar sin nosotros darnos cuenta. Eso mismo hacía Jesús con las parábolas. Las parábolas no eran simples cuentecitos, cuentos de niños o ilustraciones ligeras. Eran verdades espirituales escondidas dentro de algo cotidiano, de una historia cotidiana, que abría la puerta al entendimiento de las personas cuando la escuchaban. Y hoy nos vamos a detener en una de esas parábolas. Y en esta vamos a encontrar varios elementos que nos van a hablar sobre nuestra relación con el mensaje de Dios. El día de hoy vamos a ver el enemigo, la semilla, el corazón. La verdad central de nuestro tema, la idea central dice: las misericordias del Señor nos preparan para conocer y recibir la salvación a través de Él. Las misericordias del Señor nos preparan para conocerle y recibir la salvación a través de Él. Nuestra hoja de ruta tiene 3 puntos: el oído que escucha, ojos que no ven y corazón que da frutos. Y si están listos, vamos a comenzar con nuestro primer punto: al oído que escuche. Repito los versículos del 5 al 8. El sembrador salió a sembrar su semilla. Al sembrarla, una parte cayó junto al camino y fue pisoteada, y las aves del cielo se la comieron. Otra parte cayó sobre la roca, y tan pronto como creció, se secó, porque no tenía humedad. Otra parte cayó en medio de los espinos, y los espinos, al crecer con ella, la ahogaron. Y otra parte cayó en tierra buena y creció y produjo una cosecha a 100 por uno. Al hablar estas cosas, Jesús exclamaba: el que tiene oídos para oír, que oiga. El ministerio de Jesús había avanzado en este punto. Su fama se había esparcido por todos lados. Había viajado por muchas ciudades, por muchos lugares, ciudades importantes, incluso había ido hasta su lugar de origen, a Nazaret, en donde no fue muy bien recibido su mensaje y sus enseñanzas. Él tuvo que salir de ahí rápidamente para poder preservar su vida. Y de donde sale la frase muy conocida de nadie es profeta en su tierra. ¿Ustedes sabían que eso era de Jesús? Quizás todos ustedes la han utilizado y ustedes no sabían que venía de la Biblia. Eso lo hizo Jesús. Era su costumbre, al visitar una ciudad, ir a la sinagoga, al lugar de estudio, donde se leía la palabra de Dios, donde se estudiaba la palabra de Dios, y ahí él compartía, enseñaba, y las personas venían a él y se quedaban atónitos de su conocimiento y de la autoridad con el que él enseñaba la palabra de Dios. Pero de igual manera, a pesar de que quedaban atónitos, muchos de ellos no entendían nada de lo que él estaba diciendo. Y eso es lo que vemos en el texto de hoy. Jesús echó fuera demonios. Hasta este punto, si ustedes ven los capítulos del 1 al 7, del 1 al 8, que es parte del que estamos discutiendo hoy, ya Jesús había echado fuera demonios, había sanado enfermos, había compartido con fariseos, con cobradores de impuestos, sanó y perdonó pecados el día de reposo, resucitó personas, perdonó los pecados de una prostituta. El tipo era toda una revolución en ese momento. Por eso dice que era muy conocido ya el ministerio de Jesús en este punto. Y a pesar de que estaba aparentemente convencido el pueblo de que Dios había visitado su pueblo, y eso lo podemos ver en el capítulo anterior, en el 7, en el versículo 16, algo faltaba. Faltaba el entendimiento del pueblo, el prestar atención a lo que ellos ya conocían, que habían sido instruidos desde niños, y ellos sabían las cosas que ahí iba a ser el Hijo de Dios, el Mesías. Oían, pero no escuchaban. Veían, pero no veían. Veían, pero no entendían. Aún así continuaban detrás de él.
y caían todos los lugares que Jesús iba, se llenaba de personas. Iban detrás de sus milagros, iban detrás de su provisión, iban detrás de sus enseñanzas. Yo digo que Jesús era como su Netflix, su TikTok, su Instagram. Ellos scrolling todo el día a Jesús, le caían atrás. Eran stalkers de Jesús. Todo lo que Jesús, donde quiera que se movía, ahí iban ellos. En este escenario llegamos al texto de hoy. Dice el versículo anterior que se había congregado una gran multitud y que venían de todos lados. Y él decide hablarles por medio de parábola. Él toma ya una decisión. No es que no lo había utilizado antes las parábolas, pero toma la decisión de que de ahora en adelante y de manera más firme, solamente hablar por medio de parábolas. ¿Para qué? Bueno, según refieren los versículos 8 y 10, dice, para que el que tiene oídos para oír, que oiga, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Y esto es un poco contradictorio, porque como Jesús no quería que eso sucediera. Pero él no estaba diciendo que él no quería, él quería que todo esto sucediera, él quería que escucharan, él quería que vieran. Pero había pasado gran parte de su ministerio y todavía ellos no oían y no veían. Todavía no habían visto quién era él. Muchas de las profecías ya habían sido cumplidas en este punto. Había hecho cosas que ellos sabían que solo Dios podía hacer. Porque conocían la palabra, eran instruidos ellos en la palabra, en la religión judía. Pero ellos no entendían, no veían a Jesús como ese Mesías. Por esto el Señor decide en un momento ya utilizar parábolas para comunicarse con ellos. No es un método nuevo para el pueblo judío. Nosotros podemos ver como un ejemplo, podemos ver muchos ejemplos en el Antiguo Testamento sobre el uso de parábolas, pero una que es muy impactante es la historia de David y Natán, el profeta Natán. Natán va donde David y por medio de una parábola de un hombre que se roba una oveja, revela a David su pecado frente a otros. Y David entonces llega al arrepentimiento y a reconocer su pecado. La parábola del sembrador es una parábola sumamente importante. Es considerada la principal parábola. No necesariamente la primera, como les dije, ya habían sido utilizadas parábolas por Jesús, pero es la que abre el espacio para entender las demás parábolas. Por eso es tan importante. Es como la llave maestra de la enseñanza de Jesús por medio de las parábolas. Esto por su significado y por el enfoque que Jesús le da a esta parábola. Por eso es que el Señor es la única parábola que Él se detiene a explicarle a los discípulos qué significa. En estos versículos, el mismo Señor llama al pueblo a poner atención, a oír, a escuchar, a tratar de entender el verdadero mensaje que está detrás de la historia. Con una historia cotidiana que todo el que estaba ahí podía entender. Nosotros, que somos un país agrícola, que quizás la generación que viene subiendo no sabe que nosotros nuestra economía dependía de la agricultura, ahora es del turismo. Pero nosotros que somos un país agrícola, que hemos caminado, aunque sea en una carretera rápida, por campos de nuestro país, por carreteras de nuestro país, sabemos lo que quiere decir esta parábola. Sabemos lo que es una persona sembrando, sabemos lo que es una semilla, sabemos lo que es germinar, sabemos lo que es cultivar y ver frutos. Y él utiliza esto, que todo el mundo, todo el que estaba ahí podía entenderlo. Pero utiliza puntos muy llamativos. Dice que la cosecha da frutos al 100 por 1. Cuando en ese lugar donde ellos estaban, en Galilea, una cosecha que daba frutos al 15 por 1 era considerada muy buena. Y Jesús explota la mente de esta gente y le dice, y la cosecha da frutos al 100 por 1. Eso yo no creo que ellos lo estuvieran entendiendo. Su gran amor por nosotros, por ellos, hace llamar la atención hacia Él. Cuando Él hace esto, Él está haciendo el que tenga oídos para oír, que oiga.
Estoy llamando la atención de ustedes. Su amor por nosotros hace que la atención sea desviada hacia Él. Dice MacArthur en su libro de parábolas. Dice MacArthur en su libro de parábolas. Estas narrativas personifican la simple y poderosa profundidad de su mensaje y su estilo de enseñanza. Eso era lo que Jesús quería dejar ver a través de su enseñanza, que era algo simple, poderoso y profundo. Vuelvo y repito, decía Jesús al final de estos versículos que leímos, el que tiene oídos para oír, que oiga. Y es una referencia directa a Isaías 6:9. Isaías 6:9 dice, y él dijo, ve y dile a este pueblo, escuchen bien, pero no entiendan. Miren bien, pero no comprendan. ¿Cuál es el contexto? El contexto es que el pueblo de Israel en ese momento estaba rebelde, que no ha escuchado nada de lo que los profetas venían diciendo. Y esto sucede un poco antes del exilio de Babilonia. Un pueblo que no ve, que no está pensando claramente, que ha olvidado de dónde viene y a quién ha ido delante de ellos durante todos estos años. Muchas veces a nosotros nos pasa esto también. Han olvidado que han entregado su vida a adorar dioses ajenos, dioses falsos. El Señor continúa diciendo, endurece sus oídos, como en la tierra dura, endurece sus oídos, nubla sus ojos. Esto no es más que un juicio. O escuchas o estás condenado. Yo no te estoy condenando. O escuchas o tú te estás condenando. Entonces, de la misma manera, Jesús cuenta esta parábola y termina de manera inesperada, como les dije, dando un dato de una cosecha milagrosa y al mismo tiempo recordando a este pueblo incrédulo que hay un juicio para aquellos que no dispongan sus oídos para oír. Esto nos lleva a nuestro segundo punto, ojos que no ven, versículos 9 al 10. Dice, y sus discípulos le preguntaban, ¿qué quería decir esta parábola? Y él respondió, a ustedes se les ha concedido conocer los misterios del reino de Dios, pero a los demás les hablo en parábolas para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Algo debe quedar muy claro hasta este punto, señores. Si ustedes detienen un poquito a leer esos versículos, ustedes pueden darse cuenta que los discípulos no eran más inteligentes, que los discípulos no eran mejores que aquellos. Que ellos no entendían lo que Jesús le había acabado de decir. Ellos no entendieron esa sencilla historia que se supone que había sido para revelarle a ellos los misterios del reino. Los discípulos no son merecedores siquiera de que el Señor se apartara con ellos a explicarle esa parábola. No tan solo que no eran mejores o merecedores de esa distinción, sino que al igual que todos los que estaban ahí, escucharon la parábola y no la entendieron. ¿Y cómo ustedes saben eso? ¿Cómo sabemos que ellos no entendieron la parábola? Porque el versículo 9 dice, sus discípulos le preguntaban qué quería decir esa parábola. Entonces, nosotros podemos decir que los discípulos estaban en el mismo espacio sideral que estaban las personas que estaban alrededor que tampoco entendieron la parábola. Eso era como cuando yo entraba el profesor de filosofía en el colegio, en cuarto de bachillerato. No sé cuál es el curso ahora, 12º, no sé. En el último curso de bachillerato. Ese señor entraba y decían, saquen la mascota. Y ese hombre empezaba a dictar una cuestión que yo no sé cómo ese hombre mezclaba tantas palabras juntas. Lo grande es que la intención no era que nosotros entendiéramos nada en ese momento, sino que nosotros copiáramos, porque los exámenes venían y él ponía una de esas preguntas y tú tenías que vaciársela
con punto y coma como él lo había dicho. Él dictaba hasta los puntos, los comas, todo lo dictaba. Y cuando llegaba el examen, tú tenías que ponerle eso. Él no le importa si tú entendiste o no. Esa era su metodología, no de enseñanza. Yo no sé cómo llamarle a eso. Y yo veía, y eso es como cuando tú ves que tú estás en un lugar así y tú ves a todo el mundo asintiendo. Y tú dices, pero será yo el único que no entiendo. Seré yo nada más. Pero aparece un Yuan, un Sammy, un Freddy, un Jonathan y hacen la pregunta correcta, en el momento correcto. Y se destapa una caja de Pandora. Y entonces empieza a fluir todo y todo el mundo empieza a preguntar y empiezan a entender. Hasta que no esté la pregunta, nadie puede entenderlo. En el mismo estado que estaba la audiencia estaban los discípulos. En el mismo espacio sideral estaban ellos. En el mismo que ellos estuvieron, nosotros hemos estado también. Pero tenemos la suerte a veces, que aparece un Tomás incrédulo que pregunta y que entonces empieza a deshacer esa madeja de hilo. Mientras nosotros no vamos y hacemos esta pregunta, ¿qué quisiste decir con esto? Nosotros estamos amarrados a nuestro orgullo, no estamos aceptando nuestras carencias, nuestras debilidades, nuestras necesidades, y eso hace que nuestros oídos permanezcan sin oír y nuestros ojos sin ver. Jesús vuelve a hacer referencia a Isaías 6 de nuevo, y por medio de la proclamación de su palabra les recuerda y nos recuerda que la palabra puede ser luz y camino para salvación del que escucha, entiende y se arrepiente, pero también puede ser condenación para aquel que no escucha, que no entiende y que no se arrepienten, a los rebeldes, a los que se resisten. Les debía quedar claro a ellos también que podían estar en ese grupo. Él los apartó. Él les dijo que a ellos se le había concedido el poder entender estos misterios, pero ellos no lo entendieron. Pero Jesús se dedicó, se apartó y les explicó a ellos de manera íntima. Él mismo explicó la palabra y abrió el entendimiento de ellos. Vuelvo y repito, no porque eran mejores, también para que ellos tomaran el ejemplo de Jesús y cuando tuvieran personas que no estaban entendiendo el Evangelio, que no estuvieran entendiendo el mensaje, se acercaran a ellos y le explicaran cómo Él lo había hecho con ellos. Jesús es nuestro ejemplo a seguir. Dice el comentario Pilar del Nuevo Testamento, las parábolas no se limitan a dar buenos consejos, son buenas noticias, pero esas no pueden entenderse sin quien las anuncia. La vida de Jesús es la parábola más grande de todas. Esto nos lleva a nuestro tercer punto. Prepárense. Corazón que da frutos. Versículos 11 al 15. La parábola es esta, dice el Señor. La semilla es la palabra de Dios. Aquellos a lo largo del camino son los que han oído, pero después viene el diablo y arrebata la palabra de sus corazones para que no crean y se salven. Para que no crean y se salven. Aquellos sobre la roca son los que cuando oyen reciben la palabra con gozo, pero no tienen raíz profunda. Creen por algún tiempo y en el momento de la tentación sucumben. La semilla que cayó entre los espinos son los que han oído y al continuar su camino son ahogados por la preocupación, las riquezas y los placeres de la vida y su fruto no madura. Pero la semilla en la tierra buena son los que han oído la palabra con corazón recto y bueno y la retienen y dan fruto con su perseverancia. Jesús explica la parábola a los discípulos y acabamos de leer la explicación.
Yo le voy a hacer una pregunta. ¿Ustedes creen que yo puedo explicarlo mejor que Jesús? Acabamos de leer la explicación y fue Jesús que la explicó la parábola. Yo no lo voy a hacer mejor. Estemos claros con eso. Ahora, Jesús está diciendo que las 3/4 partes de la siembra de las personas que están aquí reunidas hoy, es altamente probable que salgan de aquí y no puedan dar frutos o que sus frutos no maduren. Y esto no es por causa del sembrador y mucho menos por la semilla. El sembrador en la parábola no es mencionado otra vez, por lo menos no en esta versión de la parábola. Esta parábola está en los 3 evangelios sinópticos y aquí no se menciona más el sembrador. El sembrador puede ser el mismo Jesús, puede ser Dios, puede ser las personas que Dios utilice, puede ser cada uno de ustedes cuando tengan que compartir la palabra del Señor, que espero que sea a diario. El sembrador no es mencionado de nuevo, pero especifica que la semilla es la palabra de Dios, que tampoco es el tema en discusión en esta parábola, pero que queda claro que tampoco es el problema. Dice Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que cualquier espada de 2 filos. Penetra hasta la división del alma y del espíritu, de las coyunturas y los tuétanos, y es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Ustedes creen que el problema era la palabra? ¿Ustedes creen que el problema era la palabra que el mismo Jesús estaba enseñando a esas personas? Tampoco lo era. El verdadero tema que se expone en esta parábola es la condición o la disposición de nuestros corazones al recibir la palabra de Dios. Eso es lo que verdaderamente se está discutiendo en esto. Claramente habla de 4 tipos de tierra el corazón. El corazón endurecido, el corazón superficial, el corazón distraído, el corazón que da frutos. El corazón endurecido es aquel que aún expuesto al Evangelio o a la palabra de Dios no penetra nada. Esto es muy fácil de visualizarlo. Están hablando de siembra, están hablando de que la semilla cayó en el camino. El camino, aún no esté pavimentado, el camino casi siempre es más firme, más duro. Y si cae una semilla ahí, evidentemente no va a penetrar en ningún lado. O sea, eso es algo muy fácil de ver. Y como la semilla no penetra, como la palabra no penetra, es fácil que se vaya con cualquier cosa. Esto es un alimento para el enemigo, para el diablo. Pero ustedes saben para qué es esto y por qué el enemigo hace esto, por qué el diablo hace esto y se roba la semilla. Dice, para que no crean y se salven. Él está seguro que si esa semilla cae en buena tierra, van a creer y se van a salvar. Pero Él trabaja para que no creamos y no seamos salvos. El mismo resultado que obtuvo con la humanidad en el Edén. Fue lo mismo, el mismo resultado Él tuvo. Él quiere tener el resultado con nosotros hoy, el mismo que tuvo con Adán y Eva. Que tengamos ese corazón endurecido para que la semilla de la palabra de Dios no entre en nuestros corazones y no germine. Que no creamos, que perezcamos, que no nos acerquemos a nuestro Creador, como fueron separados Adán y Eva de su Creador. El corazón superficial. Dice, pero Satanás no se queda solo en el corazón endurecido. Ha desarrollado todas las herramientas que nosotros tenemos a mano y todo lo que nosotros vemos en redes sociales y nos llenan los ojos para hacer de nosotros, de nuestro corazón, un corazón superficial, un corazón lleno de vanidad. También está el corazón distraído, este sí, los aparatos.
Nosotros nos están hablando una cosa y estamos en tanta cosa en el momento que nos están hablando, que cuando nos preguntan por eso que nos hablaron, nos dijeron, nosotros no tenemos ni idea. No tenemos ni idea de qué fue lo que nos dijeron. Y te dicen, pero yo te dije, yo te hablé de eso, yo te lo dije. Yo no lo oí, yo estaba haciendo otra cosa. Siempre estamos haciendo otra cosa. Ese es otro terreno fértil para el enemigo. O sea que estamos diciendo que de los 4 terrenos hay 3 que son preparados por el enemigo para robarnos la palabra del Señor. En este tercero puede ser que crezca fruto, pero el fruto no madura, dice la parábola. En Mateo 4, 8 al 9 dice, otra vez el diablo lo llevó a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos y le dijo, todo esto te daré si te postraras y me adoras. El corazón distraído está distraído en las cosas de este mundo, en las posesiones y en las cosas que tiene, que puede tener, las preocupaciones, el trabajo. Yo digo que esto es tan peligroso, es peligroso este corazón porque pueden ser cosas hasta justificables. Mi trabajo no tiene hora, eso es cuando quiere, cuando Dios quiere. Eso no tiene hora, eso es una locura. Vivir así, es una vida, eso es de loco. Yo no tengo control de eso. Mi trabajo es la justificación perfecta para yo no estar aquí hoy parado, para yo decirle, pastor, yo no pude, yo estoy cansado, yo estaba a las 2 de la mañana. Fueron 3 muchachos que nacieron el viernes y el último fue a las 2 de la mañana que nació. Yo no puedo. Los trabajos y las cosas que pueden ser justificadas nos alejan también de la palabra. Pero por último está el corazón que da frutos. Pero ahí dice muchas cosas bonitas sobre el corazón que da fruto. Habla de, pero la semilla en la tierra buena son los que han oído la palabra con un corazón recto y bueno y la retienen. Mi pregunta, ¿quién de aquí es dueño de un corazón recto, capaz, bueno y capaz de dar fruto al 100%? Levanten la mano. ¿Quién es dueño de un corazón como ese? Como les dije, el Señor utilizó cosas impactantes en esta parábola. Una tierra que da frutos, una semilla que da fruto al 100%. Eso es imposible. Eso es imposible. Nadie aquí tiene un corazón, pero el Señor dice que sí, que hay personas que van a dar fruto al 100%. Este es un terreno que no viene de nosotros, señores, sino que viene del Padre de las luces, de quien viene todo don perfecto. Es un corazón en donde se manifiesta la gracia y la misericordia de Dios. Esto fue algo que me impactó mucho, señores. Mientras más estudiaba este pasaje, entendí que mi corazón estuvo en cada uno de estos terrenos. Y mírenme aquí hoy compartiendo la palabra de Dios. Pero yo pude ver mi corazón en cada uno de esos terrenos en alguna etapa de mi vida. Así como escuchamos ayer esos preciosos testimonios y escuchamos cosas que, pero de verdad de ahí te sacó el Señor. De la misma manera nosotros, nuestros corazones, hoy puede que estén en cualquiera de estos terrenos, en cualquiera de estas condiciones. Nuestra oración, mi oración para el día de hoy es que nuestros corazones, sus corazones fueran arados por el Señor, trabajados para que recibieran la buena nueva del Señor. Entonces, si eso es así, ¿cuál es la buena noticia entonces? Si no somos capaces de tener un corazón dispuesto para dar fruto al 100%, ¿cuál es la buena noticia? Jesús conocía la audiencia que tenía enfrente, personas que venían de todos lados. Él estaba seguro de la gente que estaba ahí. Estaba diciendo en su parábola, le estaba diciendo 3/4 partes del que me está oyendo no me va a hacer caso. Hay algunos que me van a hacer caso, pero a las pocas horas su gozo se va. A los pocos días su gozo se va.
solamente una cuarta parte del que me estaba escuchando hoy va a dar frutos. Solo una cuarta parte de esta audiencia tiene verdadero interés en escuchar lo que yo estoy hablando. Él conocía claramente su audiencia. ¿Y ustedes saben qué? Aún así, seguía hablándole a sus corazones. Él sabía que la mayoría de las personas que estaban ahí no estaban escuchando. Sus oídos no estaban atentos a lo que estaba diciendo. Su corazón no estaba dispuesto. Quizás aquí tenemos 3/4 partes de lo que estamos aquí hoy sentados. Aquí, bueno, yo estoy parado. Ustedes sentados. No tienen un corazón dispuesto. Pero ustedes saben qué? Yo no soy Jesús. Él conocía a su audiencia. Yo no soy Jesús. Y si algo he aprendido, como le dije en los últimos años, y se lo dije en la introducción, es que no conozco los corazones. No sé por lo que ustedes han pasado. No sé en la situación en la que ustedes están hoy día. Y si Jesús se sentó sabiendo, conociendo los corazones de esas personas, se sentó a predicarle y a compartir su palabra, ¿quién soy yo para no estar aquí hoy compartiendo la palabra del Señor? Yo también debo hacerlo. Yo no tengo idea de quién aquí está dentro de la porción que tiene buena tierra. Y como les dije, oramos para que todos, pero yo no lo sé. Yo no sé cómo llegaste aquí hoy, pero llegaste. Y tampoco sé cuál es tu condición. Si tus oídos no están dispuestos para escuchar lo que dices los que se dice desde este púlpito, lo que dicen en los grupos Ancla, lo que se dice en Youth, lo que se dice en los grupos de mujeres, yo no lo sé. Yo no sé si tus ojos no ven lo que Dios está haciendo en Piedra Angular, lo que está haciendo en su iglesia universal. Yo no sé si tú no puedes verlo. Yo te aseguro que nosotros desde este púlpito no te vamos a acusar de qué tipo de corazón tú tienes o qué tipo de tierra tú tienes. No te vamos a señalar. Eso le corresponde al Espíritu Santo. No sé cuál de los tipos de tierras puedes clasificar tu corazón en este día o en esta etapa de tu vida. Yo no sé si está como la tierra dura, compactado, seco, y el enemigo está jugando con tu mente, robándote la palabra de Dios día tras día. O está en tierra de poca profundidad, donde sales de aquí emocionado, pero al ratito, en la primera tentación, se va todo. O tu corazón es como esa tierra que está entre espinos, donde todo lo que recibes, donde recibes la enseñanza del Señor, empieza a crecer, das fruto, pero no madura tu fruto, porque te asfixian las cosas de este mundo. Yo no sé si tu corazón fue arado por Dios antes de venir hoy aquí. Yo no sé si el Señor trabajó tu corazón antes de venir hoy. Yo no sé si lo hizo con sufrimiento. Yo no sé si lo hizo con sucesos recientes o con cosas del pasado. O simplemente tu corazón definitivamente es un corazón de buena tierra. Yo no lo sé, señores. Yo no lo sé. Pero lo que sí sé es que hoy tú estás aquí, escuchando nuevamente la palabra de Dios. Y Él te está pidiendo que abras tus oídos y que escuches. Y Él te está pidiendo que abras tus ojos y que veas lo que Él está haciendo alrededor de ti y lo que está haciendo contigo. Yo creo fielmente que el Señor puede haber preparado cada uno de los corazones que están aquí escuchando su palabra hoy. Yo creo que hoy nuestros corazones pueden ser buena tierra. Y así como Jesús se sentó y compartió el Evangelio con sus discípulos, a pesar de que ellos tampoco comprendían la parábola, hoy yo me tomo la libertad de decirte de manera breve cuál es el plan de salvación del Señor para con nosotros. Dios nos creó, nosotros pecamos, fuimos destituidos de la gloria de Dios. En su ira, Él nos promete un Salvador. En su ira, Él nos promete un Salvador.
Pasamos toda la vida tratando de salvarnos a nosotros mismos. No podemos. Cristo, Dios hecho hombre, el Mesías encarnado, se hizo maldición por nosotros, muriendo en la cruz del Calvario y clavando todos nuestros pecados pasados, presentes y futuros. Muerto, sepultado y resucitado al tercer día. En Él somos nuevas criaturas y tenemos esperanza de salvación, resurrección y vida eterna. Oremos. Padre Santo, te damos gracias. Gracias, Padre. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por tus parábolas. Gracias, Señor, porque tú abres nuestro entendimiento. Gracias, Señor, porque tú te sientas con nosotros, Señor. Porque tu Espíritu Santo mora en nosotros, Señor, y abre el entendimiento de tu palabra en nuestras vidas. Gracias, Señor, porque tú has traído este mensaje a esta iglesia, Señor, a cada una de las personas aquí presentes. Gracias, Señor, porque nosotros no merecemos esto, pero tú has puesto tus ojos en nosotros, Señor. Tú has abierto nuestros oídos en este día, tú has abierto nuestros ojos, Señor, y has preparado nuestros corazones para que esta semilla pueda germinar. Yo te pido, Señor, que tú hagas, Señor, que nosotros, todos los que estamos aquí, podamos crecer en ti, Señor. No solamente en el día de hoy, no solamente en esta semana, no solamente en este año, sino que nuestra vida sea una vida que sea antes de hoy, luego de hoy. Que seamos nuevas criaturas cada día, Señor, y que tu misericordia nos inunde en cada mañana. Te pido esto en tu nombre poderoso. Amén.